relajada, que no tiene dificultad para respirar. Cuando nosotros nos encontramos ante un cornaje, que este ruido se llama así, cornaje, y el paciente tiene esta actitud, seguramente se trate de la normalidad, ¿sí? No por eso debemos dejar de estudiarlo. ¿Por qué se produce el estridor? Porque uno dice, bueno, el estridor significa que hay alguna obstrucción en la vía aérea. Pero me parece que más allá de saber esto, es importante saber el por qué. A mí siempre me gustó saber por qué se producen las cosas. Y entonces cuando uno empieza a leer y empieza a buscar, y por ahí se tiene que meter a leer un poco de física, o se tiene que empezar a leer un poco de anatomía y un poco de fisiología, ve que la primera variable interviniente en la producción del estridor es el efecto de Venturi. El efecto de Venturi se traduce en los gases que están en movimiento, los gases que tienen un movimiento lineal. Si ustedes tienen un globo, lo inflan y lo sujetan para que no se desinfle, el aire que está dentro del globo ejerce la misma presión con la misma intensidad en todas las paredes del globo. Pero ¿qué pasa? Cuando el aire tiene un flujo lineal, la columna central se desplaza hacia adelante, al igual que las columnas laterales, pero la central tiene mayor presión y tiende a atraer las columnas laterales. ¿Y esto qué hace? Que si ese aire se está desplazando a través de un tubo que es elástico, ese tubo tiende a colapsarse a medida que el aire va pasando. Eso es lo que se produce en la vía aérea y eso es lo que más se va a manifestar, sobre todo en la región supraglótica. Entonces, ese es el efecto Venturi. Vamos con la localización. Es importante saber o tener en cuenta la localización, es de suma importancia. Es de suma importancia porque si yo empiezo a analizar lo que es una obstrucción a nivel de la supraglotis, cuando yo hablo de obstrucción supraglótica, por lo general hablo de gravedad. ¿Por qué hablo de gravedad? Porque la región supraglótica suele ser, o es, muy colapsable, es muy elástica, se obstruye con mucha facilidad, porque el efecto Venturi es muy pronunciado a nivel de la región supraglótica. Entonces, por lo general, cuando yo tengo una obstrucción supraglótica, siempre es grave. Siempre el estridor es inspiratorio, suele afectar la voz, porque los chicos por lo general tienen una voz gangosa. Cuando la gravedad es mayor, suelen tener cialorrea. Y lo que es importante es que, por lo general, en los pacientes que en la instalación de esta obstrucción es paulatina, empiezan a cursar con disfagia. ¿Sí? Entonces, fíjense, algunos detalles que son importantes para marcar una obstrucción supraglótica. Entonces ustedes dirán, bueno, eso es la supraglotis, ¿qué diferencia tendrá con la glotis? Con la glotis tiene diferencia. Tiene diferencia porque lo primero que tengo que pensar es que la glotis es el espacio entre ambas cuerdas vocales. Si hay algo que está obstruyendo, seguramente lo primero que se va a afectar es la voz. Junto con la voz se va a afectar la entrada de aire a la vía aérea. Entonces el paciente va a estar difónico, va a tener dificultad respiratoria, entonces va a tener estridor, el estridor va a ser inspiratorio, pero hay una característica: a medida que va aumentando la obstrucción, ese estridor puede pasar a ser bifásico. Entonces, el estridor puede empezar como un estridor inspiratorio y puede seguir como un estridor bifásico. ¿Es importante? Es importante, porque para retener si estoy con un estridor que es bifásico, la patología es grave. Fíjense, cuando nosotros vemos el área de sección de la supraglotis, vemos que en una glotis que es normal, esto representaría las cuerdas vocales, la superficie triangular de esto es de 14 milímetros cuadrados. Aproximadamente son 7 a lo largo por 4 a lo ancho. 1 milímetro de edema que afecte a la glotis, que estaría representando acá, disminuye la superficie de entrada de aire a un 35% de lo normal. 1 milímetro de obstrucción. Nada más que 1 milímetro. Aunque esto les parezca grave, cuando lo llevamos a la subglotis, adquiere mayor importancia. Vamos a ver por qué la región subglótica tiene una importancia aparte.
Si miramos un poco este video, que es un video que trata de representar lo que es el desarrollo de la vía aérea, desde el recién nacido hasta un chico más o menos, en realidad van a ver que en el video se va a hablar del adulto, pero la característica del adulto la tiene hacia los 9 años. Vamos a ver cómo la laringe cambia, cómo la laringe desciende y cómo su forma es totalmente diferente a la del recién nacido a la del adulto, ¿sí? Vamos a verlo. Fíjense, acá tenemos la vía aérea, tenemos la tráquea, los bronquiofuentes. Fíjense, esto es un esquema que está representando las vértebras. Acá vamos a remarcar lo que son las cuerdas vocales. A este nivel vamos a tratar de remarcar lo que es el cricoides. Y fíjense, esto es un cono de base invertida, ¿sí? Esto es en el recién nacido. A medida que el chico va creciendo, las características de la laringe van a cambiar, va a descender, se va a ensanchar y la zona más estrecha va a pasar a ser la de las cuerdas vocales, ¿sí? Esto es fundamental que lo retengan y es fundamental que lo sepan, porque cuando yo tengo una obstrucción a nivel del cricoides, estoy hablando de la zona más estrecha de la laringe. Es la zona más peligrosa de obstrucción, porque aparte es una zona que no es elástica. El cartílago cricoides es un anillo completo, entonces no va a ceder ante el edema. Vamos a mirar este gráfico. Si se acuerdan un poco de lo que era o lo que significaba la estrechez de 1 milímetro a nivel de las cuerdas vocales, fíjense lo que significa a nivel de la subglotis. Van a ver que 1 milímetro de edema, 1 milímetro de edema, representado en este gráfico, a nivel de la subglotis, a nivel de una zona que no va a ceder, representa el 44% de lo normal y aumenta la resistencia de la vía aérea o la resistencia al esfuerzo respiratorio 16 veces. Acá hay una ley física también que se aplica que dice que cuando el flujo de aire es turbulento, como lo es en la vía aérea hasta la segunda división bronquial, la resistencia, el pasaje de aire es inversamente proporcional a la quinta potencia del radio. Entonces, ustedes fíjense, y si yo a un chico le disminuyo 1 milímetro su obstrucción, le estoy mejorando 16 veces el esfuerzo respiratorio que hace. Entonces, vamos con las causas. Cuando uno va a buscar la causa del estridor, en lo primero que piensa es buscarlo en la vía aérea. Y en realidad no hay que buscarlo en la vía aérea solamente. Uno tiene que pensar que existen cosas que pueden estar dentro de la vía aérea afectando a ese paciente y puede haber patología vecina a la vía aérea que también puede estar causando algún grado de obstrucción. Alguna vez me enseñaron que uno no diagnostica lo que no piensa. Entonces, por eso uno debe pensar y debe entender que a veces esa obstrucción, esa dificultad, ese ruido que yo estoy escuchando, puede ser que no esté alojado adentro de la vía aérea. Entonces, eso me ayuda a tener y pensar en la